Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Algunas personas solo hablan, comen, miran y esperan, sin un aliento de liberación, sin un germen de ideas, solo con las mañías de la ignorancia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de las cifras de un número. Así, por ejemplo, si el número es 615, la suma será el 6 más el 1 más el 5. Planteamos la solución en un programa de 38 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. Esta clase permite obtener datos de entrada. Entre las líneas 9 a 38 vemos la clase principal llamada suma de cifras. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada y se instancia de la clase Scanner. Este objeto servirá entonces para obtener los datos que el usuario ingrese por teclado. Entre las líneas 13 a 37 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira entonces la clase principal y se busca el main, o sea, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 16, se declaran dos variables de tipo entero, la variable suma cifras que se inicializa en 0 y la variable número. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 17 usamos el método print. Este método sirve para mostrar información por consola, para que se visualice a través de la pantalla. Escribimos system.out.print paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso solo mostramos texto, favor ingresar el número. En la línea 18 usamos el método nextInt. Este método permite capturar enteros que el usuario ingrese. Entonces, si necesitásemos obtener decimales o de tipo doble, sería next doble. O simplemente necesitamos obtener texto, sería solamente text, next, ¿sí? Y esto entonces se le asigna a la variable número. Ya tenemos el número, ahora vamos a determinar entonces la suma de las cifras. Para eso entonces lo que hacemos es obtener cada dígito del número, ¿sí? Ejemplo, si el número es 620, necesitamos obtener el 6, luego el 2 para sumarlo con el 6 y luego el otro número sería el 0 para sumarlo con el 6 y el 2. Para obtener cada dígito del número vamos a usar el operador de división. Para ir actualizando el número usamos el operador de módulo, ¿sí? Ejemplo, si el número es 1320, entonces obtenemos el 1. El residuo será entonces 320. Luego obtenemos el 3. El residuo será 20 y así sucesivamente. Vamos teniendo cada número, lo sumamos y actualizamos el número con su residuo. Para obtener el número usamos la división, para obtener el residuo el operador módulo. Entonces vemos que se usan 4 sentencias condicionales. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. Acá es importante manejar las condicionales de mayor a menor. Acá vemos que primero se valía los miles, luego las centenas, decenas y por último las unidades. Es importante hacerlo así para que su división entonces tome el dígito real, sí, porque si por ejemplo si es el 1200 y empezamos validando mayor o igual a 100, vamos a obtener entonces no el dígito exacto. Por eso de mayor a menor. Primera condicional entre las líneas 20 a 23, si número es mayor o igual a 1000, ingresa la condicional y línea 21 a la variable suma cifras le asigna número dividido 1000. Y en la línea 22 a número le asigna número módulo 1000. Aquí se está actualizando el número con su residuo. Recuerde que el operador módulo halla el residuo de una división entre dos números.
El residuo entre 4 y 2 es 0, porque los números es una división exacta. El residuo entre 5 y 3 viene a ser 2, ¿sí? Porque no es una división exacta. Y así sucesivamente se va actualizando con número. Entonces entre las líneas 24 y 27 procesamos si son centenas, entonces mire que a suma cifra le asigna suma cifras más números dividido 100, y en la línea 26 a número se le actualiza con el residuo, y así entonces para las decenas y para las unidades simplemente se suma directamente, porque sabemos que ya es un número del 0 al 9. Por último, entonces simplemente imprimimos el resultado a través de la consola. Entonces suma de las cifras del número es de suma cifras. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita sumar las cifras o los dígitos